Buenos días. Primero, bueno, tengo que decir que casi que ni me apetece hablar porque estamos ya, pues seguro que estáis todos muy cansados de escucharnos y con muchas ganas de intervenir, y hay muchos elementos que han salido en la mesa que motivarían el debate. Bueno, pero estoy obligado a hacerlo, así que no. Primero agradecer la invitación y sobre todo el esfuerzo con permiso de Agustín, el esfuerzo de Carolina, de Ángela, ¿no?, por la organización de todo esto, por su paciencia, sobre todo con los ponentes más indisciplinados como yo, que entre otras cosas pues no hemos aportado un título para nuestra ponencia, y estos días pensando finalmente de qué iba a hablar, pues pensé que este podría ser un título que podría sintetizar bien la tesis que yo quería exponer en esta presentación, que espero que sea breve, ¿no? Es una presentación que para mí lo que propone es llevar el debate sobre la cohesión social de las ciudades más allá de la rehabilitación de barrios, ¿no?, más allá de las políticas de rehabilitación de barrios, ¿no? Y querría hacer esa reflexión a partir de los elementos que han surgido en una investigación que se titula Barrios y Crisis, una investigación que hemos llevado a cabo desde el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Una investigación que, como veréis, no habla de políticas de rehabilitación, pero creo que pone sobre la mesa una serie de datos y de reflexiones que pueden ser pertinentes en el marco de este debate. La investigación tenía dos objetivos. En primer lugar, hacer un análisis de la evolución de la segregación urbana en Cataluña en el contexto de la crisis. Por lo tanto, ya ponemos sobre la mesa un primer concepto que quizá no hemos tratado mucho en el debate, en la jornada aquí, que es el concepto de la segregación. Y, en segundo lugar, también queríamos en este estudio analizar cómo la gente se está organizando, especialmente en los barrios, para dar respuesta a esta situación de crisis, y qué importancia tienen esas formas de organización social desde el punto de vista de la capacidad de los barrios, especialmente los barrios más desfavorecidos, para resistir, para lidiar con los efectos de esa crisis. La investigación, no voy a entrar ni mucho menos en los detalles metodológicos, es una investigación grande, que ha combinado pues, distintas herramientas metodológicas, pero en todo caso, para que tengan una idea del tipo de trabajo que hemos hecho, en primer lugar, un análisis estadístico y cartográfico de la segregación urbana en el periodo 2001-2012, a partir del análisis de la evolución de una serie de variables urbanísticas y sociales para las más de 5.000 secciones censales que hay en Cataluña. En segundo lugar, hemos elaborado lo que hemos llamado un mapa de la innovación social en Cataluña, que incluye más de 700 prácticas identificadas, geolocalizadas y brevemente descritas en el mapa, casos como huertos urbanos, bancos del tiempo, grupos de consumo cooperativo, espacios autogestionados, entre otros. En estos momentos también estamos elaborando, hemos ya pasado un cuestionario online a muchas de estas prácticas, y este cuestionario nos permite profundizar en su caracterización. Y finalmente, un análisis comparado de 6 estudios de caso que corresponden con áreas urbanas desfavorecidas de distintas ciudades en Cataluña. Bueno, como decía antes, el primer concepto que ponemos sobre la mesa en la investigación es el de la segregación urbana. Yo creo que es un concepto que de alguna forma liga con la propuesta que hacía María de debatir sobre desigualdades sociales, ¿no? Cuando hablamos de segregación, hablamos de la tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el territorio, básicamente en función de su nivel de renta y de otras variables que pueden estar relacionadas con esta. Y, por lo tanto, de alguna forma estamos hablando de cómo las desigualdades sociales, fundamentalmente las desigualdades de renta, se proyectan en el territorio en forma de desigualdades territoriales, en forma de desigualdades entre barrios y entre municipios donde residen distintos grupos sociales, ¿no? Pero también, yo creo que esto es significativo y recuperaré esta idea más tarde, también estamos hablando de cómo esas desigualdades territoriales contribuyen a la generación de desigualdades sociales, ¿no?, entendiendo que el territorio puede ser en sí mismo un factor de desigualdad social o, como decía nuestro colega Óscar Rebollo, que está por allí detrás, ¿no?, el territorio puede ser un multiplicador de oportunidades sociales, ¿no? Bueno,
¿Qué nos dice nuestra investigación en relación al tema de la segregación? Voy a ser súper telegráfico. Primero, nos dice que en el inicio de nuestro periodo estudiado los niveles de segregación urbana en Cataluña, donde se centra nuestra investigación, ya eran unos niveles significativos y, por lo tanto, de alguna forma esto nosotros lo interpretamos como que estamos hablando de un fenómeno que no está vinculado a ninguna coyuntura económica concreta como puede ser la de la crisis, sino que es un fenómeno estructural que tiene una larga trayectoria histórica en nuestras ciudades. Y a pesar de eso, la segunda idea es que nuestros niveles de segregación urbana son relativamente bajos si los comparamos con países de nuestro entorno, ¿no? Y, por ejemplo, pues tenemos datos que nos permitían comparar los niveles de segregación observados en Cataluña con los de Francia y definitivamente desde el punto de vista de la segregación urbana podríamos decir que no somos Francia, ¿no? Bueno, a lo mejor la debilidad de las políticas de vivienda pública en nuestro país, a lo mejor el hecho de que tengamos una inmigración pues, que ha llegado más tarde, hay distintos factores que podrían explicar este hecho, ¿no? Sea como sea, podríamos decir, la tercera observación es que no somos Francia, pero caminamos peligrosamente en la dirección de Francia si hablamos de cómo están evolucionando el grado de polarización social de nuestra ciudad y su distribución en el espacio urbano, porque efectivamente en nuestro estudio nos permite constatar un aumento significativo de la segregación en este periodo. Un aumento que, insisto, no tiene tanto que ver con la crisis, que efectivamente es una variable importante, sino que quizá tiene que ver con una serie de transformaciones residenciales que se produjeron en el contexto de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Y creo que ese es un aspecto que ha sido poco analizado desde el punto de vista de los impactos que la burbuja tuvo en la configuración socioespacial de nuestras ciudades. Bueno, esto es a grandes rasgos algunas de las primeras observaciones que podemos hacer sobre la evolución de la segregación en Cataluña en este periodo a partir del estudio. La pregunta es, ¿y todo esto por qué debería preocuparnos? ¿No? ¿Por qué debería preocuparnos y en qué medida, entonces, si esto efectivamente debería preocuparnos, en qué medida las políticas territorialmente focalizadas de rehabilitación de barrios son la respuesta a esta realidad que estamos constatando aquí, ¿no? Bueno, hay algunos autores que tienen una visión crítica con esto, ¿no? Por ejemplo, nos recuerdan que las desigualdades entre territorios son simplemente un reflejo de las desigualdades sociales. Mientras existan desigualdades sociales en la ciudad, vamos a tener desigualdades territoriales entre barrios o entre municipios. Algunos autores nos dicen que lo importante es, sobre todo, combatir la pobreza y no tanto la concentración territorial de la misma. Revisando críticamente las políticas territorialmente focalizadas, lo que los anglosajones llaman las area-based policies, ¿no? Sabemos que estas políticas, de hecho, pueden tener efectos perversos que están relacionados con desplazar a la población a partir, por ejemplo, de procesos de gentrificación, ¿no? Debilitando las redes sociales allí donde existían, etcétera, etcétera, ¿no? A menudo este tipo de políticas tienen efectos muy limitados sobre los problemas que tratan de resolver, movilizan muchos recursos, nos gastamos mucho dinero en este tipo de políticas, pero luego observamos pocos resultados desde el punto de vista de la reducción de las desigualdades sociales y de las dinámicas de segregación. Y esto creo que ocurre, o como mínimo estos autores lo plantean de esta forma, porque creo, bueno, a menudo este tipo de políticas carecen de una teoría del cambio, ¿no? No acaban de definir con precisión cuál es el tipo de problema que tratan de resolver, ni de qué forma o a partir de qué tipo de procesos esos problemas van a encontrar una respuesta en el marco de este tipo de políticas, ¿no? Por ejemplo, hay todo un debate muy presente y muy importante en la literatura anglosajona sobre la medida en que la mixticidad social como solución frente a la segregación urbana puede ser efectivamente la respuesta al tipo de problemas que viven los barrios más desfavorecidos o las comunidades que viven en ellos. Bueno, yo creo que este tipo de argumentos, que los he citado así muy esquemáticamente y muy rápidamente, como mínimo merece que los tomemos en consideración, ¿no?
y que nos preguntemos hasta qué punto efectivamente este tipo de políticas focalizadas en determinados territorios que hemos calificado como segregados, barrios desfavorecidos, barrios populares, etcétera, pueden tener realmente efectos contrasegregadores o, como decía María, reductores de las desigualdades sociales o de las desigualdades socioespaciales en la ciudad. Creo que hay algunos contraargumentos. Yo sigo pensando que la segregación urbana nos plantea un problema de desigualdad social, en parte porque la segregación urbana, como decíamos antes, tiene un efecto multiplicador de oportunidades sociales, tanto para aquellos que viven en los barrios populares como para aquellos que viven en los barrios, en los municipios de renta más alta, y permitidme que introduzca este tema porque tampoco hemos hablado mucho de ello, ¿no? Efectivamente sabemos pues, que vivir en barrios populares pues, añade, representa una carga añadida a los problemas sociales que sufre la población desfavorecida por la falta de calidad del entorno residencial, por los procesos de estigmatización, por la falta de calidad de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero es que la segregación también se produce por parte de la población de renta más alta y, de hecho, creo que ese proceso de segregación o de autosegregación, aquí podríamos hablar de autosegregación de la población de renta más alta, es una estrategia clave para la reproducción de sus condiciones de privilegio social. Y, de hecho, nuestro estudio en ese sentido lo que destaca es que la segregación por arriba de la población de renta más alta, primero, es más intensa que la de la población de renta más baja. Es decir, la población de renta más alta tiende a aislarse más físicamente y a vivir en entornos sociales mucho más homogéneos que no la de las clases populares, que en cambio tienden a menudo a mezclarse mucho más con las clases medias. Pero es que además esa segregación no solo es más intensa, sino que ha crecido más rápidamente en los últimos años que no la segregación de la población de renta más baja, ¿no? Insisto que a mí me parece importante que cuando hablamos de segregación y hablamos de desigualdades no hablemos solo de la segregación de los pobres, sino que hablemos también de la segregación de los ricos y nos preguntemos de qué forma la segregación de unos y de otros interactúan y se reproducen y se refuerzan mutuamente. Uno de los aspectos para mí que hace más grave el tema de la segregación es que también, esto lo podemos constatar claramente en nuestro estudio, la segregación tiene a menudo un carácter intermunicipal, y a mí me ha gustado también cuando María ponía en cuestión el propio concepto de la ciudad, ¿no? Y nos decía, no sé si ahora en la ponencia, como mínimo en el vídeo te escuché decirlo, que la ciudad cada vez es más metropolitana, ¿no? Pues efectivamente, las desigualdades entre municipios pueden ser tan o más intensas que las desigualdades entre barrios dentro de un propio municipio. Y por lo tanto aquí tenemos planteado un grave problema redistributivo, porque la población de renta más baja tiende a concentrarse en municipios donde, precisamente por la debilidad de su base fiscal, la capacidad de provisión de servicios es menor, y al contrario, la población de renta más alta tiende a concentrarse en aquellos municipios que, precisamente por las características de su población, tienen una capacidad recaptatoria mayor y, por lo tanto, mayor capacidad de provisión de servicios para unas necesidades sociales que son menos intensas. Aquí tenemos un problema redistributivo importante a abordar, creo, desde una escala metropolitana y no desde una escala de barrio, no desde una escala local. El segundo concepto... ¿Cómo voy, Ángela? Fatal. Por aquí pasó muy rápido. El segundo concepto que abordábamos en la investigación es el de la innovación social. Nos ha interesado poner la mirada sobre, como decía antes, sobre formas de organización social basadas en la cooperación entre ciudadanos para satisfacer necesidades sociales de una forma alternativa a los mercados y a los poderes públicos, ¿no? Este concepto de la innovación social, sabemos que en el contexto de la Unión Europea ha ido tomando mucha importancia, forma parte de esa colonización de los conceptos, ¿no? Ha ido tomando mucha importancia en los últimos años, especialmente en un contexto de crisis, ¿no? Y por lo tanto en un contexto marcado por unas necesidades sociales que van en aumento y en cambio los recursos públicos
que están disminuyendo. Y por eso también a menudo cuando se habla de innovación social se remarca la importancia que tiene la innovación social justamente en el contexto de los barrios desfavorecidos, donde las necesidades sociales son más intensas y donde los recursos para hacer frente a esas necesidades son más insuficientes. Nuestra investigación nos permite constatar, también lo explico muy telegráficamente, que hay efectivamente un incremento importante de prácticas de innovación social en Cataluña, que ese incremento se produce en términos generales en todo el territorio, pero también lo hace de una forma desigual en el territorio, de manera que a través de la superposición de los mapas de la segregación y los mapas de la innovación social podemos observar que a menudo la innovación social no se produce allí donde las necesidades sociales son más intensas, sino allí donde los recursos para la acción colectiva son más potentes. Por lo tanto, cuidado con esto de la innovación social, ¿no? Cuidado con esto de confiar en la innovación social, en las respuestas a los problemas de la desigualdad, porque la innovación social puede ser también en sí mismo un factor generador de desigualdad social. Como tengo explicado todo muy rápido... No se sabe lo que es rojo o lo que es verde. Perdón. Lo verde son las áreas de segregación por arriba, los rojos son las áreas de segregación por abajo, los puntos azules son las experiencias de innovación social que tenemos geolocalizadas en el mapa, y esto no es toda Cataluña, sino solo la región metropolitana de Barcelona. Y sin embargo, también el proyecto nos apunta hacia un hecho que creo que también es importante, ¿no? Y es que, sea como sea, la organización social importa, ¿no? Importa porque, de hecho, cuando comparamos las trayectorias de estos distintos estudios de caso que hemos identificado en la investigación, lo que vemos es que aquellos barrios que tienen una organización social más fuerte, una identidad comunitaria más fuerte, donde se han producido también políticas sostenidas de mejora urbana y social, no políticas de 4 años en el marco de la Ley de Barrios, por ejemplo, sino donde hay una trayectoria a lo largo de los 20, 30 últimos años de intervención, basadas, además, estas políticas en una fuerte relación entre el tejido social y las administraciones, por lo tanto, donde hay una tradición de cooperación público-comunitaria. Estos son clarísimamente los barrios más resilientes, los que hoy están resistiendo mejor los efectos de la crisis. Yo quería terminar, esta es la última transparencia, perdona Ángela, destacando solo algunas ideas que en parte creo que dialogan con cosas que hemos visto en el estudio, en parte tienen que ver con debates también que hemos tenido dentro del IGOP sobre estos temas, ¿no? El título de esta transparencia no cambiaría, ¿no? Más allá de la rehabilitación, le diría, para mí hay varios retos que tenemos que encarar cuando estamos hablando, insisto, no de políticas de rehabilitación, sino de políticas de cohesión social en la ciudad. En primer lugar, yo creo que hay un reto de incorporar la mirada territorial en muchas otras políticas públicas que no están representadas en esta jornada y que nunca se las considera cuando estamos hablando de cohesión social en las ciudades, cuando no estamos hablando de rehabilitación, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las políticas educativas, con las políticas sanitarias, con las políticas de movilidad, con las políticas de vivienda? ¿Cómo estas pueden incorporar la mirada territorial, reconociendo que el territorio es un factor generador de desigualdad, ¿no? Y reconociendo, por lo tanto, que hay que actuar también desde ese prisma, desde ese prisma territorial? Y no estoy hablando solo de la integralidad de las políticas de rehabilitación, sino que estoy hablando de la incorporación de las políticas de la mirada territorial en el conjunto de políticas públicas que se formulan en la ciudad en un sentido amplio. Segundo, para mí el reto es ir más allá de la lógica de los recursos extraordinarios en las que nos ubican normalmente este tipo de políticas de rehabilitación. Para mí hay un reto que es también cómo trabajamos con los recursos ordinarios, con aquellos recursos que ya existen en el territorio. Cómo los reorganizamos, cómo trabajamos de una forma diferente con lo que ya existe para lograr cambio social. En tercer lugar, la necesidad de un enfoque redistributivo. Por lo tanto, también conectando mucho con lo que planteaba Marial, tenemos que incorporar esta visión de la desigualdad, ¿no?
Y si incorporamos esta visión, entonces creo que las políticas de cohesión social en la ciudad no solo tienen que intervenir en los barrios pobres, sino, permitidme lo digo de una forma provocadora, también en los barrios y en los municipios ricos. Políticas multinivel, no nos valen solo las políticas de barrio, no nos valen solo las políticas de ciudad, necesitamos una mirada multiescalar que entienda en su complejidad los procesos que generan segregación y desigualdad en la ciudad, y finalmente políticas que sí tienen que tener un fuerte componente comunitario, reconociendo que no siempre la organización social se da de forma espontánea y que hay que acompañar y reforzar esos procesos de organización y de participación comunitaria, especialmente allí donde es más débil. Perdón.